Hola, a continuación te voy a contarte una historia que pasó en anónimo y que de seguro a ti te va a gustar. Así que sin más, comencemos. Pero antes suscríbete, dale like. Así que sin más, comencemos. Hola, mi nombre es José. Vivo en la ciudad de Oaxaca. Es un pueblo pues pobre, pero de muy bajos recursos, pero con una comunidad muy linda. En fin, yo me localizo aquí en Oaxaca casi enfrente de un cementerio. Y la verdad es que esta historia para mí es muy escalofriante y muy trágica que se los voy a contar. La verdad, yo soy explorador urbano y siempre he visitado cosas paranormales, pero a continuación de lo que te voy a decir es algo muy impactante. Yo tengo vecinos que también son hechiceros y son brujos. Y estos vecinos me han dicho que ellos se han tenido encuentro con nahuales, con brujos más poderosos que ellos. En fin, una comunidad o una cuadra en la que casi todos se apoyan. Pero no solo eso, sino que viene lo más impactante. Yo estaba en la casa de mi abuela y mi abuela me decía que ella siempre iba más o menos a los cementerios. Iba a casi cualquier cementerio. Decía que enfrente de nuestra casa había un cementerio y nos escuchaban rumores de que había una jovencita de tan solo unos 16 o 17 años. Me cuenta mi abuelita que en ese momento ella decía que había escuchado como que gritos, e incluso había escuchado llantos de una mujer caminando alrededor de todo el cementerio. Mi abuela creyó que era un psicópata o creyó que era un loco que simplemente estaba ahí o era un borracho. Pero mis vecinos cuentan, ya que ellos fueron también hechiceros, cuentan ellos que esa chica siempre los atacaba y que por ninguna circunstancia no debemos acercar a ese cementerio porque contaba la leyenda que si una vez o dos o tres veces te topabas a esa chica, decían que te caía una maldición y que para recuperarte y recuperar tu fe era demasiado complicado. Yo la verdadmente yo no soy tanto ni tanta creencia, así que no me dio mucha importancia y decidí ir al cementerio de noche para ver si la leyenda era cierta o era falsa. Recuerdo que en ese momento yo me había ido un jueves y era luna llena y me había ido aproximadamente a las 2 de la mañana, cosa que el cementerio en mi casa quedaba cerca y obvio que podía ir caminando. Bueno, tuve que salirme a escondidas porque mi abuela pues ya me había advertido lo que me podía pasar si me topara a esta persona. Bueno, todo comenzaba muy bien y todo iba marchando súper bien, hasta que de pronto escuché unos llantos desde el fondo que me dejaron un poco helado. La verdad no les di mucha importancia y creí que era de un loco o de un borracho que había llegado al cementerio así de la nada. Pero no, todo era verdad. La verdad, en ese momento cuando yo estuve en el cementerio, sentí una energía un poco extraña y a la vez algo peligrosa, porque era mi primera vez que habría visitado un cementerio yo solo. La verdad yo no andaba acostumbrado o no ando acostumbrado a ir al cementerio solo. Siempre ando acostumbrado a ir al cementerio al menos con algún familiar o con algún abuelo. En fin, cuando yo estaba en el cementerio ya eran aproximadamente las 3 de la mañana. En este momento empecé a escuchar unos gritos más de cerca. Yo pensaba si estos gritos fueron de un borracho o fueron de alguien que ya estaba muy alcoholizado, pero no. Luego empecé a ver unas luces rojas prominentes desde el fondo. Yo creí que esas luces rojas serían como que no sé, como que algún tipo de hechicería. Y sí, era cierto. De ahí en ese momento empecé a acercarme un poco más. Cuando estaba un poco lejitos empecé a ver una mujer que era apariencia de chica. Era como de una edad de 21 años. En fin, era una jovencita que estaba ahí sola en el cementerio. Yo pensé que si se trataba de que estaba esperando a un familiar o pensé si estaba haciendo algún tipo de sarcasmo. En fin, empecé a acercarme un poco más a donde estaba esa chica y me di cuenta que tenía una vestimenta como con una capucha, inclusive hasta con una ropa muy larga. En fin, al parecer estaba haciendo como un tipo de ritual, ya sea satánico. Yo empecé a acercarme un poco más y más hasta que ella me dijo lo siguiente. Quédate quieto, no te escaparás. Aquí te quedarás hasta tu muerte. Yo me quedé muy perturbado con esa risa tan macabra y desde ahí, después de eso, empecé a acercarme pero desde lejos. Me estaba ya alejando, pero me di cuenta que era esa chica, pero con cara de una vieja de 71 años a 80. La verdad no lo distinguí muy bien porque el fuego era lo que lo cubría.
pero después de eso, esa persona me miró justamente a mí y en ese momento me dijo lo siguiente. Hola, llegas justo a tiempo para ver mi magia. ¿Quieres verla? Yo muy confundido le dije, claro, hasta que en ese momento la bruja empezó a agarrar fuego y de ahí empezó a hacer un par de giros, como si se trataba de un remolino. Después de eso me quedé desmayado y de ahí empecé a escuchar unos gritos de animales. Yo no sabía de qué era, pensé que si algún animal se había metido al cementerio, pero no. De ahí rápidamente desperté, recuperé la conciencia y en ese momento había visto a un nahual, un animal que era como tipo tigre y aparte me quería hacer daño. Yo del horror empecé a correr por mi vida, pero sin darme cuenta que me tropecé luego con una piedra grande, hasta que de ahí el nahual se pasó enfrente mío, y en ese momento me empezaba a rasguñar bien feo. Yo sentía como si la carne me la estuviera quitando y empezaba a gritar del miedo y gritar de la desesperación. Y creí que estaba solo y no. Momentos después estaba un guardia ahí espiando el lugar. El guardia llegó demasiado rápido y en segundos llegó, hasta que de ahí el guardia empezó ya sea a matar poco a poco al nahual. En ese momento el guardia pues me estaba ayudando, hasta que ahí el guardia me dijo algo que me daría un poco la sangre. Hijo, ¿estás bien? Qué bueno que ese nahual no te comió vivo, porque muchos hombres sí los comieron vivos. En esos momentos empezaba a recuperar la conciencia, pero me di cuenta que el guardia ya no estaba conmigo. Parecía como si el guardia hubiera utilizado una magia, pero recordaba siempre y voy a recordar siempre esa tal voz que me hizo un poco helar la sangre. En fin, de ahí el guardia ya no supe nada de él. Empecé a regresar a mi casa corriendo y de desesperación de volver a encontrarme de ese nahual con susto. A la mañana siguiente le había dicho a mi abuela de lo que había sucedido y solo lo que me dijo mi abuela era de que tal vez ese guardia era el ángel y tal vez no te quería hacer daño y fue mandado ahí por Dios. Hijo, no te hubieras ido solo, te hubieras ido acompañado de alguien, porque si no, ¿qué pasaría si ese guardia no estaría contigo? Yo me quedé muy horrorizado por lo que mi abuela me dijo, pero me di cuenta que en realidad era el ángel, porque cómo era posible que el guardia había corrido tanto pero tanto sin cansarse. En fin, esta es mi historia, espero me la compartas porque la verdaderamente esto pues es un caso que suele pasar. En fin, me despido y eso es todo, adiós.